Hoy vamos a hablar de, como dice ahí arriba, abajo del 19 dice, el hombre como imagen de Dios. ¿Sí? Em, antes de leer la Biblia, ¿qué se imaginan cuando decimos que el hombre como imagen de Dios? ¿Qué les viene a la mente? No hace falta que lo digan, piénsenlo, ¿qué les viene a la mente? Así después, cuando empezamos a leer, vamos a ver qué nos dice la Biblia. A veces tenemos que ser confrontados con lo que dice la Biblia. Muchas veces podemos llegar a pensar muchas ideas de lo que dice la Biblia acerca de lo que es la imagen de Dios o que fuimos creados a su imagen y nos vienen muchas ideas a la mente, ¿sí? Pero esta mañana vamos a tratar con breves pasajes y buscando lo que dice la Biblia, entender un poco más qué es lo que dice la Biblia acerca de este tema, ¿sí? Entonces, antes de empezar, les voy a pedir que me acompañen a una lectura, ahí en Génesis, en el capítulo 1, versículos 26 y 27. Dice la Biblia así, Génesis 1, 26 y 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Este pasaje para este tema que vamos a ver hoy, es fundamental. Ya lo hemos visto hablando sobre Dios, ¿sí? Ya lo hemos escuchado, no recuerdo quién fue que lo había dado, si fue Mauricio o Rubén, que hablaron de Dios y el hagamos, ¿sí? Como el trino Dios, la Trinidad. Pero hoy vamos a ver desde el punto de vista del hombre, ¿sí? Entonces, cuando pensamos en esto, cuando pensamos a Dios y pensamos su creación, vemos que Dios en su creación hizo al hombre, dice, a su imagen y semejanza. Y ahí empezamos a introducir algunos conceptos que son los que fundamentan lo que vamos a ver esta mañana. Dice esta frase, es una frase solamente, dice, el rasgo más característico de la comprensión bíblica del hombre es la enseñanza de que el hombre ha sido creado a imagen de Dios. La forma de poder entender quién es Dios, en parte, digo esto en parte, es muy lejano en el sentido, pero sí para poder comprender quién es Dios es ver a los hombres, a las personas, ¿sí? Después vamos a ver algunas cosas más en profundidad y qué significa esto, pero sí, cuando hablamos de Dios hablamos de una persona, porque siempre hablamos de personas, ¿sí? De Dios. Y esto lo venimos hablando desde que comenzamos. Y cuando vemos a las personas, podemos pensar en la imagen de Dios. Después vemos lo que está bien y lo que está mal. Sí, vamos a separar después esa parte, pero por lo menos en el concepto de decir, la persona formada es la imagen de Dios. Bien, ahí está el texto que estábamos leyendo, fíjense, solamente resaltando, la primera parte es, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y en el versículo siguiente, el 27, dice, y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Esta frase repetitiva, casi en 2 versículos seguidos ahí en Génesis, nos está hablando, nos está mostrando el énfasis que necesita tener esta frase para entender quién es Dios, ¿sí? Porque a veces es difícil entender quién es Dios. Bueno, Dios es aquel que nos creó a imagen y semejanza. Y ahí cuando empezamos a ver de la perspectiva de nosotros, cómo fuimos creados y por qué fuimos creados. A partir de esto, hay muchas personas, y les aseguro que esta semana tuve muchas lecturas. Mauri me pasó, no sé cuántos libros. Mauri, ¿cuántos eran? ¿Estás por ahí, Mauri? No te veo ya. 4 libros mínimo, 3, 4 libros. Y yo tenía alguno más y otros comentarios que estuve leyendo. Bastante extenso el tema. Muchas personas se pronuncian porque solamente la Biblia habla de esto en estos 2 versículos, después habla de otros versículos y habla también de imagen y semejanza, pero solamente muestra la forma en que Dios creó al hombre en estos 2 versículos, en estos 3 versículos, perdón, y cómo lo hizo. Entonces, para poder entender un poco más, sin duda necesitamos más luz. Muchas personas se prepararon y buscaron información. E hicieron algunos comentarios, algunas teorías, algunos un poco erradas
y otros un poco más acertadas. Entendemos, ¿sí? A nuestro entender, a nuestro pequeño entender, pero sabiendo de que Dios es uno, ¿sí? Y que Dios nos hizo y creó todas las cosas, y en esa creación nos hizo a nosotros, al hombre, a la persona, y a partir del primer hombre y la primera mujer, todos nosotros tenemos esa misma naturaleza que hemos traído. Naturaleza no estoy hablando de pecado, sino estoy hablando de naturaleza como persona, ¿sí? Dentro de las personas que investigaron y que se pusieron a pensar acerca de esto, hay algunas que sacaron algunas ideas acerca de estos versículos, ¿sí? Y en particular vemos ahí algunas como que fundamentaron todo en la imagen y semejanza, ¿sí? Entonces dividieron el pensamiento en decir la imagen es una cosa y la semejanza es otra. En esta característica, en esta forma, lo que hicieron es decir, la imagen es aquello que tiene que ver con lo que Dios muestra en sus facultades naturales, esto es lo que querían decir a través del ser humano, y la semejanza habla de la justicia y rectitud de Dios, ¿sí? Que transmitió a la persona, que transmitió al primer hombre. En este concepto, ellos fundamentaban que, es decir, o quienes escribieron estas ideas, fundamentaban que era necesario. ¿Por qué nosotros tenemos que ver o conocer estas ideas? Porque nos ayudan a entender muchas líneas de pensamiento y de muchas religiones, ¿sí? Entonces nos ayuda a entender qué es lo que distintas personas pensaron y nos ayudan a comprenderlo para poder después, a la luz de la palabra de Dios, entender lo que Dios dijo, ¿sí? Segundo, hay otro grupo de personas que se llamaban escolásticas, que hablaban de la imagen que muestra en las facultades naturales con el ser humano y que la semejanza era la justicia y rectitud originales. Esto es, el hombre estaba y creo que está ahí también, sobrenaturalmente capacitado para poder ejercer ciertas funciones, ¿sí? Y también respecto a la justicia. Entonces, estas personas lo pensaban de esa forma. Por supuesto, todo esto que estuvimos contando es un pensamiento de personas que nos van a ayudar a comprender algunas cosas, ¿sí? Ahora bien, a partir de la Reforma hay dos líneas, por lo menos dos líneas grandes de pensamientos. Una es la de Lutero y la otra es de Calvino, que en primer lugar Lutero era bastante excluyente en esto y decía a él que la justicia de Dios estaba fundamentada en el... A ver si lo puedo leer textualmente porque me estoy olvidando, si no. Dice que el motivo por las cuales las palabras en hebreo eran sinónimos, y ahí empieza la Reforma a poder actuar, es decir, que las palabras imagen y semejanza eran sinónimos, por lo cual podían hasta hoy estar unidas. Entonces, no sé si lo puse ahí, no sé si está ahí, pero vamos a buscarlo, a ver, perdón, está ahí. Imagen y semejanza estaban unidas, por lo cual se hablaba de que la palabra podría ser como a imagen y semejanza o semejanza a imagen, ¿sí? Esa era la forma, porque son dos palabras similares, sinónimos que explican lo mismo. Entonces decían, bueno, estas palabras no se tienen que separar, como las primeras ideas que escuchamos, ¿sí? No se tienen que separar. Entonces decían, a partir de esto decían, Lutero hablaba exclusivamente de la justicia original al caer el hombre en pecado, que eso mostraba la imagen de Dios, ¿sí? No el pecado, no lo que hacían, sino que mostró que se mostraba la imagen de Dios en que antes del pecado eran una cosa y después del pecado eran otra. Calvino también hablaba de esto y decía que, un poco más amplio por supuesto, decía que la imagen y semejanza estaba viciada o había estado viciada a partir del momento de la entrada del pecado y que solo perdió la justicia, porque acá también hablaban, y esto no está en el apunte, o está en el apunte, perdón, pero no está en lo que estamos viendo ahí, es que también adicionalmente a esto conllevaba muchas más cosas, muchos más atributos, la imagen de semejanza a Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios nos hizo a su imagen y semejanza y ellos interpretaban que
muchas de las cosas que Dios nos había dado a su imagen y semejanza habían sido perdidas a partir del pecado. ¿Sí? Entonces había una discusión en esto. Esta es la gran discusión de lo que vimos hasta ahora. También hay unos que hablan los socianos que decían que la imagen solo tenía que ver con el dominio del hombre y que a partir de la caída del hombre en pecado, el hombre pierde el dominio sobre la creación, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque si leemos los primeros versículos de Génesis, dice que el hombre señoreaba, ¿sí? sobre la tierra, sobre la creación. Y de hecho vemos también, después vamos a ver en unos versículos, que habla de que el hombre puso nombre a los animales, a los seres vivos, a las personas, a las cosas creadas, y que no se halló ayuda idónea para él, pero él tenía dominio, señorío sobre la creación. Otros grupos hablaban de imagen como la personalidad del ser humano, y esto llevaba a algunas discusiones. Acá empiezan un poco las discusiones o a rebatirse en los argumentos. Dicen, así como el hombre sería autor de su propia moral, porque la primera parte, que es la imagen, habla de la moral, o dicen que se habla de la moral. Ellos decían, si el hombre es su propia imagen, puede también crear su propia moral, ¿sí? Y tampoco podría, si es esta forma, tampoco podría explicarse de por qué el hombre persiste en el pecado, por qué el hombre está en la condición de pecado constantemente, ¿sí? Lo cual vuelve a mostrar que quizás no era la idea correcta, ¿sí? De mostrar la imagen de Dios. Y vuelvo, pensemos esto en la imagen de Dios. ¿Qué significa para nosotros la imagen de Dios? Y ahí empezamos un poco a hablar de lo que dice la Biblia acerca de esto. Y ahí sí vamos a ir a la Biblia, vamos a buscar algunos textos. El de Génesis 1, 26 y 27 ya lo leímos, pero le voy a pedir a alguien de esta fila que lea Génesis capítulo 5, versículo 1. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de él lo hizo. 3. Y vivió Adán 120 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Seth. ¿Sí? Ahí la palabra imagen, fíjense, es la misma palabra imagen utilizada en el principio, y no se habla de un aspecto físico, sino que está hablando de un aspecto de conducta, conductual, ¿sí? Seguimos. Hechos 17, 28. Porque linaje suyo somos. El texto es Pablo hablando a los griegos. ¿Cómo? Pablo hablando a los griegos, y lo que le está diciendo es, hablando de esa esencia de Dios, refiriéndose a que Dios es uno y refiriéndose a que somos linaje de Él, ¿sí? Somos la imagen de Él. La palabra tiene ese significado, somos la imagen de Él. Primera Corintios capítulo 11, versículo 3. ¿Quién lo tiene? También ahí. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Bien. Esto que parece que está fuera de contexto, lo que está queriendo decir es que así como Dios es la cabeza del hombre y el hombre es la cabeza de la mujer y Cristo es la cabeza, es la cabeza, lo que está mostrando es de su imagen, de lo que Él es, cómo se transmite, ¿sí? Cómo se transmite, de la forma de transmitirlo. Vamos a Colosenses capítulo 3. Bien, perfecto. Es un versículo súper clave para lo que vamos a ver esta mañana. Romanos 8, 29. Porque a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Bien, se entiende que la idea está hablando de la actitud, ¿sí? Está dando la forma conductual, es decir, de cómo fue Jesucristo, no de su forma física, sino cómo fue Él,
para que seamos nosotros como Él, ¿sí? 2 Pedro 1:4. ¿Alguien lo tiene? 2 Pedro 1:4. Bien. Todos estos textos nos hablan de lo que Dios muestra a través de su palabra, de qué es la imagen, ¿sí? Y en todos los textos que vimos o que estamos viendo, se habla de lo mismo, se habla de una forma de conducirse, de una forma de cómo actuar, ¿sí? No está hablando de una forma física, no es que Dios nos hizo a su imagen y semejanza en la forma física, con los mismos brazos, con el mismo cuerpo, porque sin duda, como dice la palabra, Dios es espíritu, ¿sí? Entonces, más allá que después hay muchas formas de mostrar las cosas que hace Dios a través de ejemplos que nos llegan a nosotros para poder entender, cuando Dios dice que abre los cielos, o que dice que Dios puede poner los mares en la palma de su mano, o que dice que nos ve y habla de ojos, o se sobreentiende que está hablando de ojos, o que habla de la boca de Dios, o que habla del brazo fuerte de Dios. Son ejemplos que muestran no la figura física de Dios, sino que lo que muestran es su conducta hacia nosotros, ¿sí? La imagen de Dios en el hombre. Y acá este es otro punto que está bueno resaltar. Dice, solo el ser humano tiene una voluntad libre y moral, ¿sí? Nosotros podemos elegir, podemos actuar en forma libre. Después vamos a ver la palabra, vamos a ver lo que habla la Biblia acerca del libre albedrío. Y nosotros tenemos la capacidad de conocer y amar a Dios. Solo nosotros como creación tenemos esta capacidad. Y por supuesto de tener llegada o comunión con Él. Él solo, el ser humano, puede guiar esa conducta conforme a la razón, que ha sido creado también para gobernar la naturaleza. Y ese es el Salmo 8. ¿Se acuerdan del Salmo 8? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de su mano. Dice, un día emite palabra otro día. Y nos muestra quién es ese Dios. Y nos muestra a través de su imagen. Y a través de su imagen que se refleja en su creación y en particular en la persona, ¿sí? Podemos ver que estas facultades que Dios refleja en su imagen hacia el hombre, podemos ver por lo menos que el hombre señorea el universo, dice, y sojuzga la tierra. Eso está en Génesis, en el capítulo, en el 1, 26 al 28, como leímos antes, y en el 2:15. Y también podemos ver que si el hombre tiene la facultad, o Dios le dio la facultad de poder dar nombre a los animales, lo hizo, o se supone que lo hizo con la capacidad de definir al animal o al ser vivo en su forma exacta y consciente, y también la forma de poder identificarlo unívocamente, perdón por la definición. ¿Qué quiere decir esto? Así como Dios pone nombre a las cosas, le dio la facultad al hombre, a la persona, a ponerle nombre a la creación, a los seres vivos de la creación. Y eso es un reflejo vivo, fiel y práctico de la imagen de Dios, ¿sí? Dios da esa facultad de poder hacerlo. Ahí pusimos algo que cruza, ¿sí? Que cruza el Nuevo Testamento, y que así como en la imagen de Jesucristo, Cristo mismo es Dios, es el Hijo de Dios, el cual muestra que también Él llama a sus ovejas por su nombre, y cuando dice Adrián Rosso no está diciendo, es decir, a cualquiera que se llame Adrián Rosso, sino que me está llamando a mí, y porque me conoce por mi nombre, ¿sí? Y conoce el nombre de cada uno de los que estamos acá. Y Él cuando nos llama de esa forma. Jesucristo cuando nos llama unívocamente a cada persona, ¿sí? Y en esta idea nosotros somos ese fiel reflejo, ¿sí?
No hay otra parte de la creación, otro ser vivo en la creación que haya podido hacer esto. Solo el hombre, y no por una facultad del hombre, sino porque Dios nos creó a imagen y semejanza, ¿sí? Esa es la facultad que Dios nos dio a las personas. Y también está la capacidad de la comunicación espiritual con Dios. No hay otro ser vivo en la creación que pueda comunicarse con Dios, ¿sí? Podemos leer, como leíamos en Salmo 8, que los cielos cuentan la gloria de Dios, pero no la están hablando. Nosotros, como seres racionales y pensantes, que Dios nos dio esa facultad especial, podemos comunicarnos con Él, ¿sí? Y no solamente hablarles, sino también escucharlos, ¿sí? Hoy tenemos la palabra de Dios, la cual nos habla, ¿sí? Esto también lo hemos visto. En consecuencia, se puede afirmar que la imagen de Dios, estoy atrasado, perdón. En consecuencia, se puede afirmar que la imagen de Dios consiste en el parecido natural o la personalidad, eso refiere a las facultades, y que también corresponde al parecido moral o santidad, que corresponde a la tendencia recta de hacer esas facultades, ¿sí? Y acá es donde empezamos a intervenir algunas cosas, ¿sí? Dios nos crea a su imagen y semejanza para su gloria. Podemos hacer un montón de cosas a diferencia de la creación porque fuimos creados a su imagen y semejanza, porque nos dio facultades para poder hacerlo. Por lo cual podemos ver, en consecuencia, que el pecado original de la imagen de Dios, el ser humano ha quedado, y acá podemos poder separar tres cosas, que ha quedado en una voluntad con la facultad para poder escoger. Podemos escoger, tenemos esa facultad y la voluntad de poder hacerlo. Tenemos una inteligencia capaz de conocer y razonar, y tenemos una responsabilidad moral que da el carácter ético a la conducta humana. Y esto quiere decir que nosotros podemos elegir correctamente lo que Dios preparó para nosotros. La idea de que Jesucristo preparó obras de antemano para que anduviésemos en ellas, significa que trató de transmitir en nosotros su imagen para que podamos actuar en consecuencia de eso, ¿sí? Aún después de la caída de Adán, aún después de eso. Por supuesto que hay una gran separación, ¿no? Es decir, la caída del hombre en pecado hizo que nosotros, que las personas, no tuviésemos ya, es decir, la posibilidad de andar rectamente, ¿sí? El pecado entró por un hombre y pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Eso lo tenemos claro. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos la posibilidad de elegir. Ahora, cuando pensamos en la imagen y semejanza de Dios, nos obliga a buscar la forma de elegir y actuar como Dios actuó. Y hacer su voluntad y, aún teniendo su inteligencia, poder conocer y razonar y entender bien las cosas, pero en la forma no haciendo cosas malas, no hay la inteligencia para usarlo para algo malo, sino para algo bueno, y nos dio la responsabilidad, es decir, moral, esto sí, algo de una conducta, de que tenemos que andar en cosas buenas, ¿sí? Haciendo las cosas buenas. ¿Por qué? Porque Dios nos dio la posibilidad de hacerlo. La relación del ser humano con Dios, y acá entramos en dos aspectos, ¿sí? No quiero pasarme el apunte. Entramos en dos aspectos. La distinción del resto de la creación y el libre albedrío o la libre elección de cómo escoger. Y vamos a ir al primer punto, ¿sí? Aunque parezca ahí chiquitito, es un poco más extenso, ahí en el apunte lo tienen. La distinción del resto de la creación es que Dios nos dio algo diferente. Ahí leímos en el Génesis, en el capítulo 1, el versículo 26 y 27 y 28, que no solamente nos creó su imagen y semejanza, algo que no hizo con el resto de la creación, no se nos dice en la Biblia eso, sino que también nos dio algo adicional. Dice en el capítulo 2, versículo 7, que también podemos ver la relación especial que Dios tenía con el hombre. Y ahí vamos a leer el capítulo 2, versículo 7.
Dice, entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. En el resto de la creación, Dios con su sola palabra dice que formó los seres que están en las aguas, los seres que están en el cielo. Dijo, produzca la tierra seres vivientes y produjo la tierra seres vivientes. Ahora, cuando llegó al hombre, fue en forma diferente. No solamente en su formación, lo formó del polvo, pero dice que sopló en su nariz aliento de vida. Y la forma de entender acá es que Dios ahí nos dio o nos mostró a su imagen y semejanza, nos formó a su imagen y semejanza. Transmitió de su conducta, transmitió en el hombre. ¿Sí? ¿Para qué? Para que seamos seres diferentes, seres especiales. ¿Sí? Ahora, esto nos habla no de que seamos especiales porque nosotros tengamos algo especial, sino que nos habla de que Dios nos hizo así. ¿Sí? A veces hay que entender en la mente y pensar cabalmente que Dios nos hizo de esa forma. Dice que la Biblia que aún así en la creación el hombre, Adán, fue formado y no se halló ayuda idónea en ese momento. ¿Sí? Entonces Dios formó de una costilla de Adán, formó a Eva, ¿sí? a quien era la varona, ¿sí? Porque salió de él. Y también, es decir, es un ser viviente, igual que el hombre, ¿sí? De esa forma, a imagen suya, la imagen de Dios, nos creó. Y también vemos en Génesis, en el capítulo 2, en capítulos 2 y 3, que el ser humano podía dialogar con Dios, como decíamos antes. No hay otra parte de la creación que lo pueda hacer solo la persona, solo las personas, solo el hombre. Y tener una estrecha comunión con Él, ¿sí? No solamente que hablaba, sino que tenían comunión, ¿sí? Estamos hablando antes del pecado. Ahora, también tenemos el libre albedrío, ¿sí? La libre elección, podemos elegir. Y esto nos habla de que Dios nos dio esa particularidad, pero Dios también dio reglas, ¿sí? ¿Y qué significa esto? Cuando Dios le dijo al hombre, de todo árbol del huerto pueden comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no pueden comer, le estaba diciendo, es decir, de eso no pueden hacerlo, pero estaba ahí y el hombre podía elegir. Es decir, si se le hubiese prohibido o no hubiese estado, si el hombre no tendría conciencia, seguramente no hubiese podido comer porque no estaba o porque no podía elegir, pero el hombre podía elegir. Ahora, fíjense, o tratamos de entender de que Dios dio al hombre algo especial. Los animales no podían elegir. Es decir, los animales eran lo que eran y seguían siendo lo que eran y comían lo que tenían para comer, pero no podían elegir. No tenían la capacidad de discernir si estaban eligiendo algo bueno o malo. En cambio, el hombre tenía la capacidad de hacerlo y el hombre decidió elegir lo que era correcto, por lo cual entró el pecado. En Efesios 1:11 dice, en él asimismo obtuvimos la herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Y de esa misma forma, porque somos a imagen y semejanza de Dios, nosotros podemos actuar. Y nosotros tenemos la posibilidad de actuar, de acuerdo como Dios actúa, ¿sí? Tenemos la posibilidad de elegir. Ahora, ¿cuál es el problema Que en la mayoría de las veces no elegimos correctamente. No elegimos actuar como Dios actuaría, ¿sí? No elegimos actuar como el ejemplo que ahí vimos en Efesios. Las personas, a diferencia, dijimos de los animales, los seres humanos tenemos historia, ¿sí? El resto de la creación no conlleva una historia, no lleva una historia en sí. En cambio, el hombre, la persona, lleva una historia. Y a partir de la historia podemos aprender, ¿sí? Por eso tenemos la Biblia, por eso los viernes estamos estudiando el libro de Jueces, porque podemos aprender
de las cosas buenas, de las decisiones buenas y las decisiones incorrectas, de aquello que nos lleva a pecar y de aquello que nos lleva a agradar a Dios y a andar en sus obras. Ahora, a partir de ahí es que nosotros tenemos el libre albedrío. A partir de ahí es que nosotros podemos elegir, y como está la definición ahí arriba, que el libre albedrío es la libertad individual que requiere reflexión y elección consciente. Esta es una definición secular, pero que nos habla cabalmente para nuestro entendimiento de que nosotros tenemos la posibilidad de elegir. El problema es cuando elegimos incorrectamente, cuando hacemos lo que Dios no quiere, cuando Dios nos muestra que eso no es correcto e igualmente lo hacemos. Y la posibilidad la tenemos no porque tengamos la facultad, ¿sí? Dios no nos dio esa facultad. Nosotros lo hacemos porque somos personas que podemos elegir y que normalmente elegimos en forma equívoca. Podemos concluir entonces que el ser humano se parece a Dios, ¿sí? Esta es la forma de entender la imagen y semejanza, se parece a Dios en su personalidad y más allá que quizás podemos decir que no se perdió nada sustancial acerca de lo que, de las facultades que Dios nos dio cuando nos creó a imagen y semejanza, y perderlas a partir de la entrada del pecado, nada nos falta. Lo único que sí tenemos que tener entendimiento, que podemos perder lo que es lo recto, aquello que está dirigido, aquello por lo cual debemos andar, y que nos hace desviar y que nos hace pecar. Dios es santo, Dios es aquel que no puede pecar, no peca, pero que nosotros, como personas, nos hemos equivocado y hemos pecado. Y antes de terminar la última parte, solamente decir de que, teniendo en cuenta de que Dios nos ha amado tanto y que nos creó a su imagen y semejanza, y que nosotros como personas nos hemos extraviado y hemos pecado, y así como dice la Biblia que hemos pecado y la paga del pecado es muerte, es separación eterna de Dios, también Dios envió a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz y pagar el precio de ese pecado, porque el precio del pecado se pagaba con la vida, y la vida de Jesucristo en la cruz fue aquella que pagó el precio del pecado de la humanidad. Pero esto es solamente para todo aquel que en Él cree. Y todo aquel que en Él cree es que confía en que, sabiendo que es un pecador, entiende que es necesario creer en Jesucristo para salvación y vida eterna. La forma de poder agradar más a Dios y poder reencauzar nuestras vidas es poder y hacer una buena comunión con Dios, tener una comunión con Dios, es poder pedirle perdón a Dios por nuestros pecados. Y el momento es, si alguien no lo hizo todavía, el momento es ahora, ¿sí? El momento es en este momento, pedirle a Dios perdón por sus pecados. Por último, podemos tener una relación con Dios, y podemos tener una relación con Dios cuando tenemos comunión con Él, ¿sí? La frase final, el texto en Hebreos capítulo 1, versículos 2 y 3 dice: en estos posteriores días Dios ha hablado por el Hijo, están hablando de Jesucristo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia. Y esto nos habla del poder de Dios, nos habla de quién es Dios, y que no solamente creó al hombre a su imagen y semejanza, sino que siguió hablando a las personas, y hoy nos habla a través del Hijo, a través de su palabra, que envió para que podamos tener salvación.